Christian Mackell es el comentario que usamos y él lo usa viendo todo simbólicamente. Vamos a empezar versículo 11 en el 13 y vamos a leer del 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este capítulo 3 es bien importante porque nos muestra cómo el anticristo y el falso profeta van a trabajar cuando llegue ese momento. El espíritu del anticristo está desde que nuestro Señor Jesucristo nació y a través de la historia vemos que hay un movimiento que aparenta ser que ya estamos en el fin de los tiempos, pero en realidad eh, no es, porque también sabemos que mientras su iglesia esté aquí en la tierra, esto no va a suceder. El anticristo, por la palabra del Señor, dice que cuando no haya quien le haga resistencia, entonces es que él va a tomar posesión de todo. Pero mientras estemos nosotros, su iglesia, eso no va a suceder, porque nosotros somos la contingencia, el plan de Dios aquí en la tierra para hacer retroceder las artimañas de Satanás. Vemos en estos versículos que hemos leído que sale de la tierra esta bestia como el falso profeta que aparenta ser como un carnero, pero tiene 2 cuernos. El falso profeta representa el engaño, se presenta como poseedor de la perspicacia intelectual y de la filosofía racional. Sabemos que el anticristo y el falso profeta son los 2 secuaces que Satanás va a usar para imponer el sistema que él quiere sobre la tierra. Y los 2 tienen la misma agenda, que es destruir a la iglesia del Señor, a los que estén en ese momento. Pero ambos hacen funciones diferentes porque uno es, el anticristo es el que da la cara, es la imagen, es el que tiene poder, el carisma, el que viste al último grito de la moda, el que todo el mundo, el influencer número 1 en términos de ahora. Él es el que va a estar al frente de todo, el que Satanás va a estar empujándolo todo el tiempo y dándole su poder. El falso profeta es el que va a tener el trabajo de echar para adelante toda esa maquinaria, todo ese proyecto, toda esa imagen para que pueda entonces cada vez ser más engrandecido ante los ojos de las personas y pueda ir ganando terreno. Por eso es que Kistermacher dice que se presenta como poseedor de la perspicacia intelectual y la filosofía racional. Ataca al interior del ser humano, su mente, contrario al anticristo, que vemos que él es el que quiere destruir y usa el poder para destruir, para atacar en el exterior. El falso profeta es el que ataca la mente, engaña y embruja con argumentos mentirosos para que adoren al anticristo. Y según Kistermacher, en su opinión, él considera que el falso profeta es más peligroso que el anticristo porque es el que va a delinear la estrategia para cautivar a las personas y engañarlas.
El falso profeta es símbolo de religión falsa y de filosofías superficiales. Personifica las teorías mundanas del conocimiento que influyen en el pensamiento y las acciones de las masas, porque eso es lo que él va a aludir a las masas. Y sabemos que en este tiempo, y si no estamos aquí, más adelante en el futuro va a estar todavía mucho más adelantado en las comunicaciones en masa. Por lo que vemos en este tiempo, vemos que no es difícil cautivar a las masas con un mensaje. Antagonizar al mundo contra Dios y su Cristo, contra su verdad y el pueblo que le sigue a Dios. Esa es la misión del falso profeta, crear ese antagonismo. Yo pienso mientras estoy diciendo esto, recuerdo a la serpiente en el Edén cuando le hablaba a Eva, que le decía, el Señor te dijo que, o sea, creando la duda. Y al crear esa duda, ahí se crea un antagonismo. Y esa es la agenda de este falso profeta, crear antagonismo de tal manera que aún los escogidos puedan ser engañados. Leímos que tiene dos cuernos. Esos dos cuernos representan poder y fuerza. Kistelmacher dice que el número 2 significa capacidad para difundir mentiras y ejercer autoridad. Así que él viene equipado ya con esa capacidad. Su aspecto de cordero es la imagen del lobo vestido de oveja. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es Jesús hablándole a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, y él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que vemos que este cordero es solamente una fachada, es simplemente un lobo que quiere acechar para destruir y que como su padre es Satanás, todo lo que él habla es mentira, porque su padre es el padre de la mentira. Así que vemos que todo lo que va a salir de este falso profeta es mentira. Y más adelante, pero lo voy a leer ahora, porque hay una definición que yo puse aquí de falso profeta, que es uno que habla en contra de Dios y de su voluntad. Así que todo aquel que oímos que está hablando en contra de la voluntad de Dios es un falso profeta. Lo que leímos nos enseña que sus palabras son engañosas como las de la antigua serpiente de Satanás. En el verso 12 habla que la autoridad que habíamos leído anteriormente, que Satanás delegó al anticristo, de esa autoridad, entonces el anticristo le da al falso profeta. O sea, él le pasa también su autoridad al falso profeta, que es la bestia que salió de la tierra. La bestia de la tierra hace gala de la propaganda. Y como habíamos hablado anteriormente, y recordándonos del régimen de Hitler, la gente después se preguntaba cómo fue posible que este hombre, haciendo estas cosas tan terribles, pudiera haber avanzado tanto. Y era que él tenía un departamento de propaganda que se encargaba de decir las cosas buenas
o cosas buenas o cosas que estaban queriendo hacer que eran buenas, cómo estaban bendiciendo a la gente. Y eso es lo que Kister Márquez nos dice, que él va a hacer gala de esa habilidad de hacer propaganda. De que era un buen político, Exacto. creando una imagen falsa. Exactamente. Esa es su capacidad. Él viene con todos los hierros para hacer eso. Volviendo a los tiempos de cuando cierran todo por la pandemia, todos los discursos iban más o menos, a menos que uno tuviera algo diferente que uno pudiera mirar por internet, todos los discursos eran lo mismo. Todas las cosas que decían eran iguales, porque lo que estaban tratando era de dar el mensaje pues, del virus y de que la gente tenía que hacer. Y vemos cómo sí masivamente se puede transmitir un mensaje que todo el mundo va a creer y que todo el mundo va a seguir. O sea, que lo que estamos viendo en este tiempo es, como yo decía, como un simulacro de lo que va a ser en el tiempo que el Señor ya determinó. En Panamá, nosotros vivimos 20 años de dictadura militar. Y yo nací en medio de la dictadura militar. Y en mi país había un programa de televisión que se llamaba Todo por la Patria. Y en ese programa las fuerzas militares hacían propaganda de todo el día que hacían. Ahí no salía nada malo. Ahí todo lo que salía en las ayudas que daban a la gente pobre, que si la gente necesitaba arena, piedra, cemento, las cosas que le daban porque se fomentó durante esa época el paternalismo, ¿no? Para que, pues, de alguna u otra forma se contara con el voto y la aprobación de la gente más pobre, más humilde del país. Pero sí, es la manera como que los que llegan al poder de manera militar tienden a perpetuarse en el poder haciendo ese tipo de propaganda porque no hay nadie más. Los opositores no creen en ellos, pero ellos tienen que garantizarse que la gente sepa las cosas que ellos están haciendo y también de alguna otra forma promocionar también sus ideales, ¿no? Que hablar de una revolución, de un montón de cosas bueno, que al fin y al cabo nunca llegan, ¿no? Pero que son unas mentiritas que ellos se inventan por efectuarse en el poder y en la mente de la gente menos educada. Vemos que la habilidad es tan grande que convencen a las personas, porque todo es, como tú dices, la imagen que presentan, la imagen que presentan. Yo he de suponer, y me corregirán las personas que están en el grupo, que los cristianos, poquitos que quedan, saben cómo va a terminar esta historia y saben lo que está pasando. Esta gente está viviendo esta situación como un caos y está tratando de enfrentarse eso a como pueden. No creo que la realidad sea tan amadora que se les pase por alto que estamos en medio de los últimos tiempos, ¿no? El problema es quizás, Benjamín, que mientras haya uno en la tierra, porque Abraham, cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra, le dijo, si hay 10 justos, tú la destruyes, y el Señor le dijo que no. Mientras haya uno que se pare y enfrente al anticristo, ellos van a buscar destruir a los que están, porque ellos son el frente de resistencia. Nosotros, claro, el pueblo de Dios, somos el frente. Es que lo que me da mucha curiosidad es el hecho de que esto no es una cosa como que, ¿y qué va a pasar? Como pasa con el COVID, que fue un escenario de incertidumbre para nosotros porque no sabíamos cómo iba a acabar la historia. Sin embargo, en esto que está sucediendo, las personas que lo van a vivir sí estarán tan claritas como que es los últimos tiempos. Porque ellos saben cómo va a terminar. Y por eso es que el Señor le está diciendo, resistan, porque yo entiendo que va a haber una actividad como también se ha hablado, de evangelismo. Recuérdate que estuvieron los 2 testigos 3 años y medio. Exactamente. Antes de que esto ocurra. Esos 2 testigos lograron llegar al corazón de muchas personas. Ahora, la iglesia a lo mejor ya se fue. Esos 2 testigos entonces entran a
¿verdad? El convencimiento, ¿no? Y están localizados específicamente, ¿no? En ese templo. Que yo oía hoy precisamente a alguien que decía que los dos testigos se le enfrentan al anticristo y mientras ellos están haciendo su ministerio, el anticristo no puede hacer nada. Él está paralizado en Sí, su plan porque pues Dios ellos los se le protegía. enfrentan al anticristo. En este momento en que la iglesia estamos, así mismo es que el Señor nos protege, como esos dos testigos, el Señor nos guarda a nosotros Que la misericordia de Dios es infinita. porque nosotros somos la luz de este mundo y el plan de Él es que su iglesia predique y se sigan añadiendo los que han de ser salvos. Vemos entonces en el versículo 12 que Satanás le delegó su autoridad a la bestia salida de la tierra, que es el falso profeta. La bestia de la tierra hace gala de la propaganda, disfruta de la misma supremacía que el anticristo. Ambos están unidos en la causa de derrotar el gobierno de Cristo en la tierra, que es su iglesia, su eclesia. El falso profeta, como el portavoz del anticristo, ahí es que lo puse, Mercadeo y Relaciones Públicas, debe controlar y redirigir la mente humana. Y esto es bien importante. Aún en este tiempo podemos, enfocándonos a lo mejor en algo que parece bueno, desviarnos un poco. Y eso es lo que quiere el falso profeta, redirigir nuestras mentes para que se aparten de nuestras lealtades y entonces adoremos al anticristo, que el anticristo es el imitador de Cristo, el que quiere ser como si fuera Cristo, porque en todo lo imita y lo que hace es una sombra, algo imperfecto de lo perfecto que hizo Cristo. Él quiere que todos los humanos lo adoren y que adoren al hombre, que se exalte el hombre, el poder del ser humano. Ahí es que puse la definición de que el falso profeta es uno que habla en contra de Dios y su voluntad. Así que en cualquier sitio que nosotros estemos, si la persona está hablando algo que es en contra de la palabra de Dios y de la voluntad que hemos aprendido acerca de la palabra, por eso siempre vamos a repetir lo importante que es de estudiar y conocer la palabra, porque es de la única manera que podemos tener discernimiento que lo que está diciendo, eso no está y eso no es. Y es de la manera en que entonces nosotros vamos a poder distinguir y saber que esa persona es un falso profeta. También hace grandes señales, igual que el anticristo. Él hace también grandes señales aquí en la tierra y engaña a los moradores de la tierra. El engaño es la forma de actuar y vivir de Satanás y sus dos bestias. Es un abandono total de la verdad, la honestidad, y esto lo recalca, lo quiere recalcar Kistelmacher, y ya si yo lo puse. Es un abandono total de la verdad, la honestidad, la integridad, la rectitud y el honor para intentar controlar a los que viven en la tierra. Y vemos que este control ya él lo ha logrado cuando consigue que los pueblos le erijan una imagen al anticristo y le adoren. Y si vemos las escrituras, entendemos que eso no es nada nuevo, porque Nabucodonosor erigió una imagen para que lo adoraran. Y ahí vemos cómo Sadrach, Mesach y Abednego, ellos resisten y por eso fueron echados al horno. Pero el Señor los protegió porque envió un ángel y los guardó. Y yo quiero repetir otra vez que así es que nos guarda nuestro Señor en medio de los tiempos malos, cuando nosotros nos mantenemos fieles a Él, cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en Él, en su palabra. Así mismo, ay, Santo Señor, nuestro Padre Celestial, que es tan amoroso y misericordioso, así mismo nos cubre
Él nos cubre, como dice el Salmo 91, y nosotros debemos permanecer fiel, que el que nos llamó es fiel y nos va a cubrir y nos va a guardar y nos va a proteger. Y como sabemos que nuestro fin, sea natural o no sea natural, es estar con Él y en su presencia, pues podemos tener paz y hasta gozo, yo diría yo, porque vamos a estar entonces en la plenitud de Él, en su reino. Así que vemos que este control lo logra cuando consigue que los pueblos le erijan una imagen al anticristo y le adoren. Hasta los cristianos que van a estar aquí, los que se quedan y los que Y han lo desde aceptado a Cristo ahora, durante el proceso. No, los de ese momento específico. ajá, La tienen bien difícil porque yo me imagino que como seres humanos también pasarán por la crisis de creencia, ¿no? claro, Eh, Porque no es lo mismo estudiarlo y verlo aquí tranquilito desde tu casa a estar en medio de un conflicto. Te lo digo yo porque en la época en que Panamá estaba tomada por los militares, llegó un momento en que tú no podías salir de tu casa, porque si salías de tu casa afuera había balaceras y cosas, y había un ambiente de incertidumbre, realmente justo los días previos a que se llevaran a Noriega. Y es lo más caótico que yo he visto en mi vida. Y si ese momento a nosotros realmente nos llenó de miedo, de incertidumbre, como cristianos veíamos que el Señor iba a encontrar sí, para nosotros una salida, pero no dejamos de sentir el miedo, no dejamos de sentir esa incertidumbre, pero teníamos la confianza en que el Señor iba a estar allí y que no iba a desamparar a su pueblo, que de hecho, a pesar de que no había comida, las iglesias se las ingeniaron para hacer paquetes de comida y darle a la gente que menos tenía, ¿no? Sobre todo las iglesias evangélicas y sobre todo a la donde yo asistía, que la iglesia bautista, pues hacían eso, ¿no? Pero realmente estar en el escenario en un mundo apocalíptico en donde sí, la tecnología está súper ultra más avanzada de lo que hay ahora, en donde sí, se maneja más conocimiento, porque yo trato yo te oigo y yo me estoy dibujando ese escenario y trato de explicarme mil cosas, porque yo digo, pero con tanta tecnología, tantas cosas, o sea, la tecnología está avanzando a unos pasos agigantados. Hoy en día ujú, la inteligencia artificial está comiéndole los dulces a todo el mundo y mil cosas que tú dices, Dios mío, y vamos a estar en el mundo apocalíptico, es un mundo altamente tecnológico, en el que todas las cosas van a pasar en tiempo real y todo el mundo las va a vivir en tiempo real. Así no ujú, es en China. Bueno, hoy en día es así, porque hoy en día explota una bomba en Australia y nosotros nos enteramos al minuto, porque la noticia nos llega. ¿Ves? Y entonces, yo digo, de verdad, yo le doy gracias a Dios de que me va a llevar antes. Yo tengo la plena seguridad de que me va a llevar antes, porque ante esas circunstancias, de verdad, es muy fuerte, muy, muy, sí, muy fuerte, y de verdad, creo que los cristianos los que se conviertan y los que queden, eso se gradúan con honores, porque tienen que estar luchando en un sí, ambiente muy, muy, muy hostil que ojo humano no ha visto hasta ahora, porque hemos ujú, visto cosas feas, pero ujú, esto de los últimos tiempos, esto es una cosa que ojo humano jamás ha visto. sí. Y sobre todo si tú eres cristiano, porque van a ir en contra de todo lo que tú crees y te van a querer quitar del medio porque tú eres un estorbo en su agenda. Y van Claro. a tener un bombardeo tan grande y tan grande que yo pienso, y volviendo otra vez al tiempo de la pandemia, tú tenías que decidir qué tú ibas a hacer y en algunas hasta obligaron a las personas por el trabajo o por lo que fuera a tener que hacer la vacuna, pero todo era para que tú te vacunaras y tú tenías que decidir o me vacuno o no me vacuno. Y cada persona tomó sus decisiones, pero lo que quiero hacer énfasis es que todo el mensaje iba dirigido hacia algo que te va creando duda.
¿estaré haciendo bien o no estaré haciendo bien? Y en ese momento que vivan, ellos van a estar a sí mismos, van a estar bajo una propaganda que le pueda hacer cuestionarse. Y por eso es tan importante que ellos estén firmemente en lo que han creído, en lo que estén creyendo y lo que van a creer, porque se van a añadir también. Sabes que lo interesante es que nosotros no sabemos el photo finish. Sí es cierto, pero nosotros tenemos una esperanza distinta del que se queda, porque la nuestra es, yo me voy y yo eso no lo voy a sufrir. O sea, nuestro conocimiento da solamente hasta el rapto. Sabemos que allá arriba vamos a estar celebrando como el Señor, pero los detalles de esa celebración allá arriba no lo tenemos así muy claro, porque la Biblia no es muy escueta en describir cómo va a ser ese momento allá arriba, ¿no? Porque se habla muy poco de eso, pero sabemos que vamos a estar celebrando las bodas del Cordero allá arriba. Entonces, y vamos a estar haciendo en el proceso, pues, como se hacía en la fe judaica, de que la novia, pues, se subía, se iba para la casa del novio, esperaba, que no sé qué, todo ese proceso, ¿no? No debemos dejar de pensar que gran parte también de los que se quedan puede que tengan algún conocimiento como que no acerca y estoy hablando de los cristianos, ¿no? Y algunos puede que no tengan el conocimiento completo de lo que va a pasar. Y por eso creo que es muy importante que las iglesias hablen ahora más que nunca acerca del Apocalipsis para que la gente sepa lo que tiene que hacer si se queda. Así de sencillo, aunque suene tonto, eso debería ser, porque ahí es donde nosotros tenemos que actuar de una manera más inteligente para poder preparar a la gente para todos los escenarios que hay, porque tú quieres que todo el mundo se vaya, pero la realidad es que no todo el mundo va a subir. Entonces, que se queda, que sepa bien y que esté clarito lo que le toca. Ahora, esa sagacidad la tenemos que tener desde ahora, porque nosotros estamos viviendo los principios de eso y nosotros somos los que en este tiempo, hasta que llegue el tiempo que el Señor ya determinó, somos los que estamos haciendo la resistencia. Nosotros somos el ejército del Señor resistiendo. Tenemos que tener sabiduría y saber que no importa más adelante o más atrás, nosotros estamos llamados para hacer esa luz y que el que viene a Cristo sea bien discipulado para que entonces pueda resistir el día malo. Tenemos que tener en cuenta que hay una serpiente, creo que es la boa constrictor. Él primero echa le sale como un vapor por la boca que atonta a su víctima y expresa fácil para que la boa venga y se le enrolle y lo apriete y lo mate. Estamos viviendo en un tiempo que la gente está siendo atontada poco a poco por todas las cosas que si las teorías de género, que si las cuestiones de transexuales o lo que sea, que si tanta cosa que no va de acuerdo con la palabra y que tanta gente está aceptando, inclusive en iglesias, los abortos, es que cada persona tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, pero eso nos dice la escritura no está a favor del aborto. Entonces, yo, yo entiendo lo que tú estás diciendo, Benjamín, pero yo lo que veo es que estamos en un proceso de atontamiento, de que eso que sale por la boca de la serpiente está adormeciendo a la gente. Y por eso tiene que la iglesia levantarse y abrir los ojos, porque lo único, yo soy la puerta y el que entre por mí encontrará salvación y entrará y saldrá y encontrará verdes pastos. El único que puede abrir los ojos, la palabra de Dios es el testimonio de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y entonces yo veo que desde ya
ese proceso de embrutecer y atontar a las personas, lo estamos viendo. Y que como tú dices, Benjamín, en el momento que el Señor ya determinó, va a ser algo que no nos podemos imaginar. Es desde este momento, como dijo Iliana, tenemos que decidir nuestras fidelidades. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y mira, no te apartes de eso, no te apartes de eso, porque en el tiempo que estamos viviendo es tan engañoso. Tenemos que tener esa decisión de pararnos y decir, no, yo y mi casa serviremos al Señor. Jesucristo es el Señor y yo me voy a regir por su palabra. Y me van a decir fanático y rajatabla, pero es la única manera que yo veo y entiendo que como está progresando todo, vamos a ser capaces de resistir. Pues podemos leer en la Escritura, en Apocalipsis 13, del 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta, y la bestia que sale del mar, que es el anticristo. El anticristo es el que siempre da el frente, el que está al frente de todo, pero el falso profeta trabaja anónimamente tras el telón sin mencionar su identidad. Puede ser cualquiera que está trabajando con esa maquinaria y yo particularmente, esta es mi opinión, pienso que puede ser más de uno, porque cuando tú tienes una maquinaria, tú tienes un equipo y ese equipo tiene que estar de acuerdo contigo y con lo que tú estás haciendo. El falso profeta con sus secuaces dice que se le dio la capacidad de infundir aliento a la bestia. Esto implica usar algún truco. Yo entiendo que puede ser algún truco de animación por la inteligencia artificial para hacer que esa bestia, esa imagen de la bestia, Kisselmacher nos dice que eso es una burla a Dios que infunde su aliento de vida a Adán. Y eso lo vemos en Génesis del 2 al 7. Dios permite que la bestia pueda matar a los que no le adoren su imagen. O sea, aquí esa imagen va a tener el poder de el que no se incline ante él, condenarlo a muerte. El simple hecho de ser cristianos es suficiente evidencia para aplicar la pena de muerte. El simple hecho de ser cristiano en ese tiempo y aún ahora, si nos vamos a países en el Medio Oriente, que cuántos han muerto hasta ahora decapitados porque han confesado que son cristianos, pues eso es suficientemente evidencia para condenarte a la muerte. En el versículo 16, en el versículo 16 vemos que la bestia de la tierra, el falso profeta, no solamente ejecuta a los que no adoran la imagen del anticristo, sino que obliga a todas las categorías de personas a recibir una marca distintiva que separa a los cristianos de ellos. Y vemos que Kisselmacher dice categorías de personas porque vemos que cuando leemos el texto bíblico dice pobres,
y ricos, esclavos y libres, y lo que hace es que establece contrastes y categorías de personas. Son personas de todas las edades y fases de la vida, personas de todos los niveles sociales. En el versículo 17 especifica que el propósito de llevar esta marca es poder comprar o vender mercancías, lo que hace que sea una categoría mucho más amplia que un pequeño segmento de la población. Si nosotros consideramos todo lo que es comercio, o sea, y toda la gente que vive de transacciones, pues vamos a ver que es un gran segmento de la población el que va a estar incluido en esta provisión. Estas personas tienen que decidir si van a recibir esta marca. Yo quisiera Pues, saber si hay alguien que pueda compartir con nosotros una versión distinta de Apocalipsis 13:16. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Me llama la atención eso de libres y esclavos, ¿no? Personas que tengan, Sí. a veces personas que no son esclavos como la época de antes, pero son esclavizados realmente por la sociedad misma. en muchos países actualmente hay gente que son esclavos, Yo creo que Sí, es lo lo de que la trata de personas. en otras palabras. Solamente aquellos que se resistan, porque van a estar tan embobados y tan sumergidos en toda la palabrería que han sido expuestos que van a acceder felizmente a esa marca. O sea, que va a ser una prueba súper difícil para la gente rebelarse contra ella. O sea, que tiene que ser un cristiano bien convencido y bien convertido, ¿verdad? Para no someterse a esa señal. Entonces, esta señal lo que indica es que le rinda adoración al anticristo, a la bestia del mar, y lo designa como una persona devota y seguidora del anticristo. Y Kister Macker bien señala que él no sabe si va a ser que se va a ver esa señal. Si vamos a caminar por la calle y vamos a saber, mira, ese este es un devoto del anticristo porque tiene la señal. O sea, él no dice o si va a ser como nosotros, como cristianos, que tenemos el sello del Espíritu Santo y no se ve, pero en nuestra frente está el sello del Espíritu Santo. La señal será puesta en la mano derecha o en la frente y representa que el que la tiene es hostil a todo lo que representa Dios, a todo lo que sea de Dios, su palabra, su iglesia, sus mandamientos, todo lo que sea representativo de Dios, el que cargue esa señal, pues va a ser hostil hacia todo lo que represente a Dios. Kistermacher dice interesantemente, no sé si ustedes estarán de acuerdo, que los que lleven la señal en la mano trabajarán juntos en la causa común de oponerse a Dios y que los que lleven la señal en la frente, eso implica que están bajo la misma filosofía y las mismas formas de pensar. En donde quiera que la tengas, lo que indica es que tu fidelidad, tu lealtad es hacia el anticristo y todo lo que él representa, mientras que el que no la lleve es el que está entonces de parte de Dios y su palabra. Una burla que hace Satanás, porque los judíos, ellos tienen unas cajitas donde guardan la ley y se la ponen o en la frente o en la mano. Ajá. Está burlándose también, ¿verdad? Del pueblo de Dios que tiene esa costumbre. Ajá, esos son los sefalditas, creo que se la ponen aquí en la frente, sí, muy bien. Caricaturiza el sello que recibe el cristiano al ser bautizado también, que es el sello que tenemos nosotros por el Espíritu Santo.
Cada uno de nosotros somos sellados y esa es la señal de que somos apartados. Yo pienso que cuando pasan cosas y vemos la mano de Dios, como Dios nos guardó y nos protegió y decimos, wow, ciertamente Dios estaba conmigo y Dios me protegió. Yo pienso que cuando pasa lo que vaya a pasar y ves esa señal que tú tienes en tu frente, dice, no, a ese yo no lo puedo tocar porque ese es un hijo de Dios. La incapacidad para comprar o vender equivale a un boicot donde el suministro de alimentos se interrumpe y amenaza la hambruna. Y interesantemente, el año pasado yo oí muchas noticias que estaban pagándole a agricultores para que quemaran sus cosechas y oí noticias también de que estaban bloqueando entregas de alimentos, que esos son boicots para crear entonces una escasez de los caballos. Vemos que uno de ellos es la hambruna, pero hay maneras que ellos tienen también de crear escasez falsas y escasez que aparenta ser escasez, pero que en verdad son artimañas, como dice aquí Kistermacher, boicots, artimañas de maldad para provocar una imagen al mundo de que estamos en este momento, cuando en realidad todavía no estamos en ese momento. Sabemos que eso va a venir y que está viniendo poco a poco, pero entonces nosotros pues tenemos que saber y resistir. Dice en el versículo 18 que este texto necesita sabiduría y la sabiduría es la revelación de Dios recibida por medio del Espíritu Santo para interpretar el número del anticristo. Kistermacher enfatiza que no es estudiar científicamente, que no es investigar tampoco, es revelación de Dios. Revelación de Dios. Sí, hay una tecnología que ya existe. Hay una tecnología que ya existe, mi hermano me la compartió, un chip que se pone en la mano y ese chip te hace no solamente manejar tus cuentas, hacer tus pagos, sino que también ahí tienes información para cuando tú vayas ahí a verte al doctor, que necesiten información sobre ti, sobre tus últimos años, todo. Esa tecnología ya existe y más asusta una tecnología que está en práctica, no recuerdo en qué aeropuerto, que te reconoce cuerpo de pie a cabeza porque tú pasas en el aeropuerto por muchos lugares que te escanean. Entonces, sí, esto alimenta una base de datos. Yo nada más me paro frente a la pantalla y la pantalla me dice, señor Benjamín, tiene que irse a tal lugar porque me reconoció y ya sabe que la información mía corresponde al vuelo tal. Y yo dije, pero nada más compararme frente a la pantalla ya me da la información. Y es que la inteligencia artificial está está reemplazando y tomando control de muchos procesos que van a hacer por eso es que no me asombra que haya hambrunas y esas cosas, porque de verdad va a haber mucho desempleo también, porque la tecnología va a desplazar al ser humano. Mira, hay un programa, me llegó, se llama Chat, no sé qué cosa, que es un programa que tú que puedes meter en tu celular, está apenas empezando, y esto puede evolucionar a 1000 cosas, pero tú le preguntas lo que sea, te lo busca, te da sugerencias de cosas, y entonces explicación de esto es para compañías que tienen call center, para compañías que dan servicio, ya no tienen que contratar gente, ponen el programa y el programa se encarga de traerle la información de ellos para que la gente las consuma, y ya no necesitas gente que haga ese trabajo. Yo, Dios mío, entonces que esta inteligencia artificial va a mandar a gente a la casa. Va a llegar un momento en que los que hacen un tipo de trabajo tecnológico, la misma computadora lo va a hacer y ellos no van a ser necesarios. O sea, es una cosa espeluznante. Para mí es espeluznante. Tenemos que tener esta capacidad que no sea intelectual para que el Señor nos dé la revelación a través de su Espíritu Santo. Yo, en mi humilde opinión, para mí el 666
porque ahí yo puse la opinión de Kristen Macker, que la voy a leer ya mismo. Pero para mí, el 6, que es el número de hombre, significa que es que del hombre nace, por el hombre se realiza y para el hombre, para sus placeres, es que lo creó. O sea, yo lo que entiendo es que es un sistema que va a ser del hombre, por el hombre y para el hombre, para sus deseos, sus apetitos, los que fueran, para complacer sus sentidos. Y eso es lo que yo entiendo. Y busqué también, porque es interesante, que no dice 666, dice 600, dice 60 y dice 6. Y yo dije, wow, señor, pero mira, no dice 666, dice 666. Y el 6 dicen en la escritura que es el número del hombre porque fue el día en que el hombre fue creado. El 60 es 10 veces 6 multiplicado, ¿no? Es 60. Y eso, el 10 significa nuevos comienzos. El 600 significa, el 100 significa totalidad de algo. Y el 600 es 100 veces el 6. Así que me salió más o menos lo mismo. Totalidad de algo que el hombre quiere hacer para tener nuevos comienzos. Nada, esa soy yo. Esa es mi teoría. El hombre por el hombre y para el hombre. Y eso es lo que estamos viendo cada vez más, el humanismo. Para Kistelmacher, el número 6 significa lo incompleto, algo que es lo que Satanás siempre logra. El número 6 indica juicio en el Apocalipsis, al final del sexto sello, de la sexta trompeta y de la sexta copa. Vemos que la obra de Satanás siempre acaba en fracaso, porque Satanás está destinado al juicio y todos sabemos ya que su sentencia ya fue dictada y que solamente falta que el Señor lo eche al lago de fuego. El 666 para Kristen Macker es fracaso tras fracaso tras fracaso en eliminar al pueblo de Dios. Para Kristen Macker, el número 666 pertenece a Satanás y no a ningún individuo particular que haya realizado la obra del diablo en la historia. Pero si vemos que esto que él dice, ¿verdad? Esa es su opinión también. Si pensamos en eso, pues también podemos pensar entonces que es el número del anticristo, porque el que está detrás del anticristo, ¿quién es? Satanás. Así que sí es el número del anticristo, de Satanás. En este capítulo 3, a través de la revelación a Juan, el Señor quiere comunicar y avisar a su pueblo que presten atención a las cosas que han de estar pasando. En medio del engaño y la falsedad de este mundo, el prestar oído y entender la palabra de Dios nos va a dar fortaleza y dirección en medio de tanto bombardeo de doctrinas y filosofías humanas, porque Dios ya nos ha revelado su plan y el desenlace de Satanás y sus secuaces. Nos otorgue Dios sabiduría, entendimiento y fortaleza para resistir el día malo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo considero que es un abreojos para lo que estamos viviendo actualmente y para lo que se van a enfrentar en el futuro cuando ya la iglesia no esté, porque la iglesia es, y lo repito otra vez, la resistencia para que él no adelante su causa, no adelante antes del tiempo que el Señor ya determinó. Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es para enseñarnos, es para dirigirnos. Tu palabra, Señor, es para darnos sabiduría y entendimiento. Ayúdanos, Señor, a caminar como luz, como tu iglesia gloriosa, en medio de las tinieblas que están siendo cada vez más profundas.
Ayúdanos, Señor, a caminar en fe, sabiendo y creyendo que ya Cristo compró para nosotros, ya pagó en la cruz la victoria y la victoria es nuestra, Señor. Pero hay trabajo que hacer, Señor, para las almas que lleguen a Cristo, para que conozcan a Cristo, mi Dios. Y yo te pido, Padre, que tú bendigas este grupo y si esta oración llega a más gente, Señor, que tú les ilumines, Señor, para que podamos seguir siendo esforzados y valientes, como dice tu palabra, para que podamos decidir, yo en mi casa serviremos a Jehová y no me apartaré ni a la derecha ni a la izquierda, para poder ser esforzados, Señor, y pararnos y decir no, porque eso no es la voluntad de Dios. Y decirle sí a Dios y no a todo lo que sea del mundo. Ayúdanos, Padre, porque el camino es difícil, porque hay mucho engaño y sutileza, Señor. Pero tú, la Escritura dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Y tu Espíritu Santo, Padre, dice la palabra que nos guía a toda verdad. Así que manténnos, Señor, siempre caminando en tu verdad y en tu palabra, para que podamos ser siervos útiles para ti en tu reino en este tiempo, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, que ellos puedan seguir adelante siempre, Señor, sostenidos con la mira fija en ti, oh mi Jesús, porque de ti proviene todo. Tus planes, dice Jeremías, son de bienestar y de futuro. Y en el Salmo 91, Padre, también tú nos dices que estamos cubiertos bajo tus alas y tú nos proteges y que caerán 1000 y 10,000, pero a nosotros nos llegarán. Así que gracias, Padre, por tu palabra y permite que sea de bendición para muchas personas, que abran ojos, Señor, y que alerten vidas. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén.